Bueno, buenos días a los medios de comunicación. Gracias por vuestra comparecencia ante esta rueda de prensa. Yo soy Juan Miguel Polo, presidente de la Coalición Independiente, y me acompañan en la mesa Manuel Mora, que es portavoz de los Independientes de Huelva, y Cristina Medina, que es la concejala hasta ayer por la tarde del Ayuntamiento. Bueno, concejala sigue siendo, pero sin competencia, ¿vale? El motivo de esta rueda de prensa es, bueno, pues aclarar que ayer por la tarde Cristina Medina ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Almonte donde renuncia a todas las delegaciones y todas sus competencias como concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte. Con lo cual yo poco más tengo que decir, yo simplemente darle la palabra a ella y que nos explique las vicisitudes por las que ha pasado en este año de gobierno con la coalición que tienen en Almonte. Así que, Cristina. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Sí, los micros, ponte. Ahí. Ahí. Lo voy a separar un poquitín así. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Buenos días a todos. Y es mi primera comparecencia después de la pandemia del COVID. Lo primero que querría es, pues, mostrar mis condolencias a las víctimas y a todos los familiares por las situaciones vividas y por todo lo que ha acontecido en nuestro país. Pasado eso, el asunto de esta convocatoria es que Independientes por Huelva en Almonte abandonamos el equipo de gobierno. En la tarde de ayer, a mediodía, presenté mi renuncia a las delegaciones de turismo, festejos, usos tradicionales, caza y pesca, así como a todos los nombramientos de órganos colegiados. Y el motivo que no es otro que yo entiendo, desde mi opinión, que la falta de principios democráticos y el totalitarismo mostrado por Mesa de Convergencia, por la alcaldesa y José María García. Nuestra identidad, nosotros salimos como un partido político muy poco antes de las elecciones. Éramos un puñado de ciudadanos que queríamos acceder a las instituciones políticas para llevar esa voz del pueblo, pues porque no nos sentíamos representados por los partidos políticos al uso o por intereses partidistas, sino simplemente queríamos llevar lo que era el interés del pueblo. La pregunta es, ¿por qué entrasteis en el pacto y por qué salís del pacto? Porque ha sido cuestionada ampliamente. Durante un año he mantenido silencio al respecto. Decidimos entrar en el pacto porque considerábamos que era la oportunidad, pues, para poder implementar lo que nosotros considerábamos. Teníamos una oportunidad de mostrar lo que queríamos hacer, de demostrar que se puede cumplir un programa político, que los compromisos son para cumplirlos y para hacerlos, y queríamos mostrar todo eso a la ciudadanía. Teníamos una oportunidad de poder hacer algo constructivo por nuestro pueblo desde un punto de vista activo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues, como ya he dicho anteriormente, ha habido un incumplimiento desde el principio por parte de Rocío del Mar Castellano y de José María García al pacto. No solamente desde el principio, sino desde antes del principio, porque aquí voy a decir cosas que nadie sabe, pero que son hechos que han acontecido en el pueblo de Almonte. Nosotros habíamos acordado, el pacto estaba hablado unos días antes de llegar a ese pleno donde admitíamos nuestro cargo como concejal. Nosotros se había hablado de que se iba a hacer un turno rotatorio de alcaldía, 2 años sería Mesa de Convergencia y 2 años sería PSOE. Previamente a eso, incluso a mí se me había propuesto que cogiera yo la alcaldía y consideré que, dada mi situación de un solo concejal, que era mejor que, bueno, como ellos tenían más ansias de alcaldía, pues que la hicieran así. Se puso como condición que la anterior alcaldesa y su primer teniente de alcalde no podrían formar parte de ese equipo de gobierno, por lo que se pedía su dimisión. El PSOE, el día antes del pleno de Constitución, llevó las renuncias a sus actas de concejales de Rocío Espinosa y de Antonio Joaquín,
y estábamos allí, habíamos quedado a las 12 de la mañana para firmar el pacto. Pero ya nos encontramos con el primer incumplimiento de Mesa de Convergencia, y es que cuando llegamos allí dijo que no se firmaba, que ellos habían pedido los 4 años de alcaldía. Nosotros sentimos que eso era una traición. Ante eso yo les dije lo que pensaba, porque ellos decían que el PSOE durante años les había incumplido. Digo, yo no sé, porque no he pertenecido antes al mundo de la política, lo que haya pasado con anterioridad entre vosotros. Digo, pero lo que sí que sé es que estamos aquí hoy con un pacto de caballeros para cumplirlo, y el PSOE ha cumplido la parte que se le exigía, y los que no estáis cumpliendo sois vosotros. Eso pasó entre PP, PSOE, independientes, se habló y se propuso que se me iba a proponer a mí como alcaldesa. No sé si este ha sido el motivo por el que han intentado destruirme en todo momento. Entonces ellos se enteraron sobre las 8 de la noche y volvieron para atrás en su actuación. Nos reunimos a partir de las 12 y pico de esa madrugada, y a las 5:30 más o menos dijimos, accedieron a lo del turno rotatorio. 2 años sería primero Mesa de Convergencia, ostentaría la alcaldía, y los 2 años posteriores sería el PSOE. Este pacto nunca se ha firmado. Yo entiendo que para cumplir un pacto no hace falta firmarlo, simplemente hace falta cumplir con la palabra y con el compromiso. Pues una vez que se accede y que se le da nuestro apoyo a la alcaldesa y que ya ostenta la alcaldía, ha habido incumplimientos del pacto desde el minuto 1. Los términos del pacto, como ya he dicho, sería el turno rotatorio de alcaldía, sería que cada partido político, independientemente de su representación, ostentaría en las decisiones estructurales importantes un 25% de decisión, y también que cada uno tendría en sus concejalías una autonomía para poder desarrollar lo que cada uno pensaba y llevaba de su programa político. Tendríamos autonomía. Esto no ha sido así. Ha habido un control férreo de alcaldía a cada una de nuestras actuaciones. El segundo concejal de Mesa de Convergencia, José María García, ostentaba, entre otras delegaciones, las de Economía y Hacienda y Personal. A través de Economía y Hacienda nos ha estado controlando absolutamente todo, porque si yo pasaba una propuesta de gastos, él tenía la potestad de no firmarla finalmente, si no le parecía bien, o de si nos quería otorgar, porque a lo mejor decidiéramos que había que tener más personal, que ha sido cuestiones debatidas. Él lo ha concedido como ha querido. Me abstengo de calificaciones, cada uno que haga su propio juicio de valor, pero yo sí digo que he sentido, esa es mi opinión y mi sentimiento, que se ha vulnerado la democracia y que ha habido en muchos aspectos una actitud totalitarista por parte de la alcaldesa y José María García. Lo digo sin ningún tipo de ánimo de descalificación, pero sí desde al menos mi verdad. Lo que incluso me ha llegado a pedir la baja médica, no a pedirla, a ir al médico con esta situación y que el médico dijera que me tenía que dar la baja médica. En el día de ayer presenté mi renuncia, como he dicho, a continuar en el equipo de gobierno. He venido aquí para cumplir lo que he prometido, he venido para cumplir un programa electoral, y si desde dentro del equipo de gobierno no puedo cumplirlo, voy a seguir trabajando por mi pueblo y por el pueblo de Almonte desde la oposición. Por tanto, dejo ese sillón y dejo los 2.700 euros, porque no me mueve, ni me ha movido nunca, un ánimo de lucro. Si no puedo cumplir, dejo de percibir y me voy a trabajar sin percibir. Vuelvo a mi despacho como abogada. Una de las actitudes de Mesa de Convergencia ha sido el divide y vencerás dentro de los equipos, dentro de los partidos que formábamos el equipo de gobierno, e incluso intentando la división dentro de los partidos que lo conformaban. Cuando entré en turismo y festejos y usos tradicionales, lamento muchísimo no haber podido hacer más, pero me encontré con una situación en la que no tenía dinero en mis concejalías, no quedaba dinero.
lo que he hecho ha sido gracias, y aquí tengo que agradecer muchísimo, tanto a los trabajadores de mis concejalías, porque cuando las personas quieren, se hace muchísimo hasta sin recursos, y también al propio pueblo de Almonte, porque no ha habido una actividad en la que yo no haya pedido a la gente de mi pueblo colaboración y no haya tenido una actitud más participativa, colaboradora y constructiva por su pueblo. Por tanto, si de algo estoy muy orgullosa es de mi pueblo y de haber podido comprobar, porque antes pertenecía al mundo privado, que desde el mundo público ese pueblo, esas personas son las que realmente están levantando nuestro pueblo. Y no me cansaré de dar las gracias. Como ya he dicho, ha habido una intromisión en todos los asuntos, incluso a veces se me ha negado que invitase a personas por su ideología política, lo cual me parece que está absolutamente fuera de... bueno, no tiene calificación, puesto que las personas deben de ser invitadas, sean de la ideología política, religiosa que quieran que sea y que tengan. Las comunicaciones eran filtradas. Antes de hacer publicaciones las tenía que pasar por alcaldía. No solamente las publicaciones de concejalía, sino incluso se han metido en las publicaciones que podíamos hacer como partido político. Pues a lo mejor incluso el simple hecho de desde la página de mi partido político de decir, pues nuestra portavoz y concejala de turismo ha estado en tal evento, eso ya era considerado una ofensa. También he pasado publicaciones y no han considerado de eventos que se hacían del municipio desde las concejalías y no sé por qué no se querían publicar. Ha habido negativa a que presentáramos mociones de partido, vulnerando también nuestros derechos políticos y como representantes políticos de un sector del pueblo. Se nos decía también dentro de las reuniones del equipo de gobierno, esas mociones no se han podido ni llegar a presentar. Incluso se le dijo al secretario de grupo, y eso está hasta por escrito, que se pasaran las mociones o las propuestas en formato Word por si había que quitar o poner. Dentro de las reuniones del equipo de gobierno se nos decía que si era una propuesta de gobierno, pues que no podíamos usar nuestro derecho de palabra como portavoces políticos, sino que solo hablaba y contestaba el proponente y luego en la oposición estaba Ilusiona. Por lo cual, muchas veces cuando no hemos hecho uso de esa palabra ha sido por esa imposición. Eso es una vulneración al derecho a la libertad de expresión. Creo que estamos en un Estado social y democrático de derechos, que hemos luchado durante muchísimo tiempo por tener los derechos constitucionales que afortunadamente tenemos y que esto es inaceptable absolutamente en el Estado social y democrático de derecho que tenemos. Por tanto, por supuesto, yo no voy a seguir en esa situación. Soy una mujer con resiliencia, asertiva, que impongo lo que pienso, no lo impongo, lo expongo. Expongo lo que pienso y mi sumisión no es a un partido político, a Podemos, a Mesa de Convergencia. Mi sumisión es mi servicio a mi pueblo. Ese ha sido el bien y el principio que ha llevado y que ha inspirado toda la política y que yo me haya presentado como un representante político. Continuamos. He sufrido una obstaculización importantísima a poder desarrollar mis funciones. Se me ha negado la información, la pedía una y otra vez en las reuniones del equipo de gobierno, no se me daba. Incluso porque tuve que llegar a presentar un registro de entrada al ayuntamiento para que se me pasara información de expedientes. Yo tenía que votar sobre Aproindo en el pleno y no me dejaban el expediente. Era concejal de turismo y tenía que ver la situación del campo de golf para ver qué medidas se podían hacer sobre el campo de golf y no se me daban los expedientes. Sobre la depuradora, que además era una de las medidas estructurales que llevábamos en nuestro programa de gobierno.
Bueno, pues todo eso se me negaba. Después de meses presento un registro de entrada y me encuentro que José María García me devuelve mi presentación en el registro de entrada. Tengo los documentos, por tanto, hasta alterado el registro de entrada del Ayuntamiento de Almonte, ante mi petición de información, porque he tenido que actuar como si fuera un ciudadano de la calle en vez de un miembro del equipo de gobierno. Pero esa opacidad en la información ha llevado incluso a que tuviera que presentar notas internas e incluso se me ha llegado a contestar por el jefe de un servicio que no se me daba sin autorización del concejal de personal, donde tuve que contestar que se estaba vulnerando la ley y que se estaba impidiendo el poder hacer mi trabajo, y con mi trabajo con diligencia. Incluso hubo una votación en el Pleno de Aproindo, donde se había llegado a la Junta de Portavoces al acuerdo de votar en contra a la prórroga de ese contrato, que yo lo consideraba absolutamente lesivo y lo sigo considerando, y José María García firmó en contra de esa decisión del grupo de portavoces que continuaba, y de eso me entero 2 horas antes del Pleno. Me dice que la excusa que me da es que entonces no iba a quedar el servicio, no se aseguraba la continuidad del servicio, que había hablado con la otra empresa y que solamente quedaba un mes. Le dije: José María, jamás volveré a votar algo así. Y entonces en Pleno hice saber que consideraba que era negativo y le requerí para que licitase eso a la mayor brevedad, que no sé si incluso llegó a decir que quedaría en un mes. A día de hoy todavía no ha salido la licitación. Incluso dijo que íbamos a tratar los presupuestos que ya deberían de haber estado votados. Desde septiembre y octubre, en octubre tuvimos una reunión donde yo llevaba preparado toda la parte de los presupuestos de mi concejalía para empezar a tratar esas cuestiones. Este señor dice que se va a tratar sobre presupuestos y le pido al interventor que me pase los presupuestos de 2019, de 2018, estoy poniendo ejemplos, como esto hay muchísimo, y de 2015, para ver cómo era pues la dinámica y ver qué es lo que yo consideraba desde nuestro partido político que podía ser bueno en ese estudio, porque además los presupuestos, y quiero resaltarlos, los presupuestos son programa del equipo de gobierno. Los presupuestos son ese programa programático que tiene que tener el equipo de gobierno. El presupuesto no es del concejal de Hacienda, el presupuesto es del equipo de gobierno. Pues desde intervención se me dice que no se me dan esos documentos públicos que tendrían que estar en el portal de transparencia colgados en la página del ayuntamiento al servicio de todos y para información de todos los ciudadanos, que no se me dan sin autorización de José María García. Eso también lo tengo por escrito. Y tengo que pedir autorización a José María García para que se me den documentos públicos como a cualquier ciudadano que tiene derecho siendo miembro del equipo de gobierno. No solamente eso, nos pasa sobre el borrador que vamos a trabajar y solamente nos pasa gastos e ingresos. Y le pido los documentos que exigen el artículo 164 y 165 de la ley y me dice que no me los da. Ante esa negativa, y después se los vuelvo a requerir por email, lo pido por registro de entrada, para dejar constancia de un registro de entrada, porque es muy triste que un miembro de un equipo de gobierno no pueda trabajar por su pueblo. Es muy triste. Ni pueda trabajar con la diligencia debida. Y este señor, que en cada pleno se da golpes en el pecho diciendo que la puerta de ese concejal está abierta a todos los concejales, yo le digo que eso no es verdad, al menos conmigo. No solamente que su puerta no ha estado abierta, sino que no ha estado a mi disposición la información ni los documentos que necesitaba para trabajar por mi pueblo, ejerciendo mis funciones. No solamente eso, incluso esta concejala, como concejala de festejos y de turismo, había llevado con un promotor privado un proyecto que era muy importante, lo había prometido además,
y además lo había hablado hasta con los empresarios del Rocío. Y lo digo hoy porque he tenido que estar silenciada, sin decirle a mi pueblo ni a mi gente por qué no he podido hacer las cosas que he dicho que me gustaría hacer o que había prometido. Como era un SICAP en el Rocío, y lo digo desde el dolor, es la Aldea Internacional del Caballo. Llevábamos en nuestro programa político que se tenía que dinamizar. Queríamos hacer un tipo SICAP que fuera un referente, una feria del caballo contundente, con pasarela flamenca, con concursos de todo tipo, con concursos morfológicos. Se había hablado, bueno, pues con una persona que es José Manuel Soto, al que le agradezco públicamente toda su implicación, ¿vale? Y porque él hace los raids de Andalucía y estaba apostando, porque siempre ha apostado, es una persona que le gusta muchísimo el monte y el Rocío, y había apostado donde sería a coste cero para el ayuntamiento, solamente poner los terrenos y su adecuación, y hasta eso se le retiró a esta concejala de turismo y festejos. ¿El motivo? No lo sé, pregúntenle a ellos. Cuando ha llegado la pandemia, momento en el que se requería que los miembros del equipo de gobierno estuviéramos más que nunca ayudando, colaborando y trabajando por nuestro pueblo, hubo una primera reunión donde se reunió incluso a la oposición y se dijo que íbamos a seguir todos reunidos como corporación. No se nos volvió a invitar. Yo me llevé ese fin de semana esperando. Se invitó a mi técnico, pero no se me invitó a mí. Mi técnico me dijo que incluso se le había dicho que no se me informase de esas reuniones. José María García y la alcaldesa constituyeron hasta un grupo de WhatsApp con todos los técnicos de todas las concejalías, a excepción de la de servicios sociales, llamaron solamente a 2 concejalas. Tengo la duda de si pertenecía a un tercer concejal, tengo la duda porque no sé quién eran los componentes. Y entonces allí se decidía y después se hacía una reunión de paripé para dar una apariencia de democracia y de consenso inexistente en el Ayuntamiento de Almonte al resto de los concejales del equipo de gobierno, donde nosotros no decidíamos, sino que teníamos que acatar lo ya decidido. Como ejemplo incluso pongo la suspensión de la feria. Esta concejala, con su técnico de festejos, al que agradezco de corazón todo su trabajo y su implicación, habíamos planteado aforos que ahora mismo existen, que tal vez se podría llegar a hacer porque nuestra feria era en julio. Habíamos planteado aforos, habíamos planteado muchísimas cosas que eran lo que requerían los protocolos para el COVID, por si todavía se podía hacer. Porque ya bastante daño estábamos teniendo en España, en primer lugar, por la tragedia de la cantidad de muertes, pero además hay daños colaterales como son el daño económico. Y siempre nuestro partido político, nosotros éramos todos trabajadores, autónomos, pequeños y medianos empresarios. He dicho antes, la voz del pueblo. Nosotros escuchábamos a esos empresarios, escuchábamos por lo que estaban pasando. Teníamos empatía con esos autónomos que a lo mejor estaban pagando rentas, que estaban pagando préstamos, que estaban teniendo 0 ingresos y que tenían que seguir manteniendo sus negocios y sus familias. Nosotros defendíamos que no se dieran, por supuesto, sin perjuicio de que cualquiera que necesitara los servicios sociales, ahí estábamos, porque lo primero es comer, pero también lo primero es proteger el empleo, la empresa y el empleo, porque la limosna no dignifica a la persona, la dignifica el empleo. Y nos pedían apoyo y hemos intentado. Y cuando esta concejala lo ha expuesto dentro del equipo de gobierno, lo que se ha encontrado son ataques personales.
Se han tomado algunas medidas que había dicho, pero evidentemente incluso me estaban diciendo que mintiese sobre otras. Y no voy a mentir. Incluso se me ha excluido y no se me ha llamado por parte de la alcaldesa a las convocatorias con los empresarios de Matalascañas, incluidos los turísticos, y era la concejala de turismo. No se me ha llamado y se ha hecho un paripé con los empresarios del Rocío. No obstante, yo había estado haciendo mi trabajo y los había llevado y había estado testando lo que quería la población, porque nosotros no somos más que representantes políticos. No se hace lo que nosotros queramos, se tiene que hacer lo que nuestro pueblo nos esté pidiendo, porque nosotros somos servidores públicos, que no se olvide. El político no está para servirse del pueblo, está para servir al pueblo, y es lo que he pretendido en todo momento. Se ha firmado un convenio con Cepime, que hace una gran labor, pero no se ha firmado con el resto de las asociaciones empresariales de nuestro municipio. ¿Dónde están esos comerciantes? En la última reunión que se hizo de los empresarios de Almonte, tras mis requerimientos a que se me diese mi sitio, se me invitó, pero yo ya a esa no quise asistir, porque no quería decir lo que yo no pensaba, y porque consideraba que había medidas que eran muy importantes y que no se estaban ejecutando. No quería ser partícipe de eso. A la policía se le han vulnerado sus derechos. Se le han vulnerado completamente sus derechos. Se nos llamó, porque no se nos llamaba para decidir, pero sí se nos llamó para imponer decisiones a la policía. Y había que recordar que estábamos bajo el mandato de un mando único, que era el coronel. Y eso se olvidaba. La policía habla conmigo porque yo no entendía qué era lo que estaba pasando, y se me expone, y se nos había mentido en ese dar cuenta que se nos daba a los concejales. Y se podía, no sé, por eso solicité una comisión de investigación interna al propio equipo de gobierno, por si se estaba vulnerando el derecho a la salud de los policías. Antes de que Ilusiona lo pidiera, esta concejala el 4 de abril solicitó esa comisión de investigación. El CESIF expuso en una mesa de negociación, de salud, que habían trabajadores que se sentían acosados, que habían estado pidiendo mascarillas, que se le obligaba a la gente a ir sin mascarillas o con mascarillas de hacía una semana, y que tenían miedo porque habían personas que les gritaban, que tenían miedo a hablar. Dije que jamás iba a permitir, aunque yo misma estuviera sufriendo cosas parecidas, jamás iba a permitir, como miembro del equipo de gobierno, que eso ocurriera en el Ayuntamiento de Almonte mientras yo fuera miembro del equipo de gobierno. Eso me costó que cuando terminase esa reunión se me apartase para hacerme las represalias, porque entonces se me dijo que yo iba contra el equipo de gobierno. Yo no iba contra el equipo de gobierno. El equipo de gobierno tiene que velar por la salud de sus trabajadores. Hay actitudes que sí van contra el equipo de gobierno, y no eran las que estaba haciendo esta concejala. Para terminar, porque sé que esto se está alargando muchísimo, Me haga preguntas por ello. Quiero terminar diciendo que estos señores, dos señores que venían de Podemos, abanderados de los derechos sociales, de los derechos de los trabajadores, de los derechos de la mujer, dentro de sus medidas para que esta concejala, que manifestaba sus opiniones y no les debía sumisión, porque mi sumisión era a mi programa político y era a mi pueblo, pues me han tenido sin cobrar, me quitaron el alta en la Seguridad Social y me quitaron la nómina, y he estado así 5 meses, de septiembre a enero. Estos son los abanderados de los derechos sociales. Las cosas no se dicen, se hacen. Y la gente se demuestra haciendo, no hablando. No es lo que se dice, es lo que se hace. Y el camino se demuestra andando. Esto es lo que hacen estos señores. Voy a concluir. Vuelvo a decir, me presenté para luchar por mi pueblo. Me presenté para ser la voz de mi pueblo. Y ese es mi partido político, mi grupo provincial y mi grupo local.
nos vamos a la oposición muy dignamente a seguir luchando por una sola cosa: al monte y siempre al monte. Muchas gracias. No sé si tenéis preguntas. Que ha pedido la baja médica y tal, comentó antes aquí por un cuadro de ansiedad y tal, ¿no? ¿Se puede explicar? ¿Se ha sentido maltratada psíquicamente en este caso? Por supuesto que sí. Es que Por supuesto que sí. nosotros hemos tenido que hablar con ella, intentar calmarla En varias ocasiones. En varias ocasiones, porque nosotros la hemos visto muy mal. Por lo que describes es un claro ejemplo de moving. No sé si tienes pensado tomar alguna acción legal. Sí, tengo pensado tomar acciones legales. Hoy no he podido traer porque habían algunas modificaciones. Se iba a hacer la reclamación previa, vamos, la tenemos hecha, luego os la puedo enseñar, la reclamación previa al Ayuntamiento de Almonte, y evidentemente estamos estudiando no solamente las acciones del derecho social, sino las acciones penales. Culpa directamente, o sea, tanto a la alcaldesa como a su teniente de alcalde, José María García, ¿no? Sí. La responsabilidad sería total de ellos por lo que... Sí, ellos sabían. De hecho, yo no sé cuántos requerimientos puedo tener solamente en WhatsApp, aparte de lo de cada reunión del equipo de gobierno, de la que solicitaba una y otra vez: vamos a levantar acta. ¿Por qué? Porque yo quería que se viera que yo estaba intentando cumplir lo que había prometido a mi pueblo. Pero ellos nunca jamás han querido levantar acta de las reuniones del equipo de gobierno. Les pedía por activa y por pasiva. Ellos, además, no solamente me quitaron, sino que me quitaron para ponerse ellos. Hasta septiembre, hasta 31 de agosto, ellos estuvieron cobrando del instituto porque decían que cobraban más. Pero luego había que quitar a 2 concejales, que no es así legalmente, pero es lo que ellos decían. Habían que quitar a 2 concejales, se quitó a otro concejal y a mí. Y me quitaron pues mi alta en la Seguridad Social y mi nómina. Me engañaron. Yo accedí durante 15 días porque me habían dicho que era una cosa temporal hasta que se resolviese, porque el PSOE se haría cargo de las empresas públicas. Eso nunca se resolvió, me mantuvieron así. Cuando yo, incluso hay un WhatsApp donde, que creo, no sé si es de 15 de noviembre, a mí me citan a una reunión del equipo de gobierno para solucionar mi situación. Era una reunión, perdón, era de la Junta de Portavoces, y me encuentro a la alcaldesa con otras personas y lo que era una invitación a que me fuera. ¿Por qué? Pues porque yo no era una persona sumisa a lo que ellos querían. Entonces esa reunión no era para solucionar mi situación de alta y el pago de mi nómina. Fue una reunión con una hostigación más para invitarme a que me fuese. Estaría muy mal visto que ella me quitase las competencias cuando yo había trabajado con toda la diligencia dentro del ejercicio de mis concejalías. Por tanto, era una hostigación a que me fuese. Hoy me estoy yendo. Sí, evidentemente. Como motivo trae todo lo que he vivido. Pero me voy voluntariamente porque además no quiero seguir perteneciendo a ese equipo de gobierno. Quiero trabajar por mi pueblo con libertad. Pero la reclamación de las cantidades sí la vas a hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Luego os lo enseño. ¿El problema que tienes tú lo tienen otros concejales del PP o del PSOE? O... No. ¿Con su marcha qué situación queda ahora el paso de Gobierno? Pues mi marcha no es relevante porque yo era el concejal número 12, siguen teniendo mayoría absoluta y yo por eso pues estoy en la libertad también de irme a oposición y fiscalizar las actuaciones y hacer las propuestas que considere buenas para mi pueblo. Que no abandonar la política, vas a seguir trabajando. No voy a abandonar la política, me han podido hacer mucho daño, pero las personas, cuando son fuertes, aun con el daño, se levantan. Y había un ideal, y lo he dicho, y era luchar por Almonte. Y más que nunca, en esta situación y con este gobierno, hay que luchar por Almonte. ¿Y cuál crees que ha sido el detonante para haber mantenido ese trato contigo? Como he dicho anteriormente, no sé si me veía como esa persona que podía ser propuesta a la alcaldía. No sé si ha sido que me tenía esa venganza, porque ante lo que se hizo, eso justo que pasó antes del pacto, ella
perdió los 4 años de alcaldía y se volvió al turno rotatorio, que era lo pactado. No lo sé, realmente no lo sé. O no sé si es porque no he sido lo sumisa que ellos han querido y no he querido adoptar sus políticas, porque había un equipo de 4 donde teníamos una decisión al 25%. Esto no era otorgar la alcaldía a Mesa de Convergencia para que hiciese lo que ellos quisieran, era un pacto de gobierno democrático, democracia que no me he encontrado. ¿Cree que la alcaldesa cumplirá su palabra de facilitar los 2 últimos años de legislatura al PSOE o finalmente habrá ahí algún contratiempo? No lo sé, ella ha manifestado en pleno que lo va a hacer. Yo sinceramente no lo sé, pero lo dudo. No entiendo muy bien, no sé, la propuesta suya de alcaldía, ¿quién la hizo? ¿Fue por parte del PSOE? ¿Todos los que leyeron o fue...? A mí se me había propuesto anteriormente, pues porque era una persona, éramos una formación que había manifestado pues unas actitudes muy de centro, por el trabajador, por el autónomo, por el pequeño y mediano empresario. Entonces se consideró incluso que era una persona más cercana a estar en la alcaldía que no unas personas que venían de la extrema izquierda. Entonces eso se dijo antes y después, cuando ella quiso romper ese turno de alcaldía, pues se volvió a proponer tanto por PSOE como por PP como por independientes. Has hablado antes de que te prohibían invitar a gente por los temas ideológicos y tal. No sé si puedes dar algún ejemplo de qué. Pues en la Saca de las Yeguas, que era el día 26 de junio, recién entrada, yo tenía las competencias de turismo, festejos y usos tradicionales, que es precisamente la Saca de las Yeguas. Había propuesto invitar a Carlos Herrera, había propuesto invitar a José Manuel Soto, había propuesto invitar a Vicky Martín Berrocal, y aunque Carlos Herrera no pudo venir porque tenía otro compromiso y no se le había avisado con la suficiente antelación, habíamos entrado hacía unos días dentro del gobierno, la alcaldesa dijo que esas eran ideologías de Vox y que mientras ella fuera alcaldesa no quería que ese tipo de personas entraran en el ayuntamiento o fueran invitadas por el ayuntamiento de Almonte. Eso ocurrió en una reunión privada. Había otra persona, no sé si lo querrá decir, pero eso fue así. ¿Alguna pregunta más? Nada, pues muchísimas gracias por la asistencia y sobre todo, Cristina, mucha fuerza. Yo quiero también decir muchas gracias a todas las personas de Almonte, muchas gracias a los trabajadores y muchas gracias a mi partido político, porque no solamente ha sido un partido político, es un partido humano y he sentido su apoyo uno a uno, personal, durante todo este tiempo. Muchísimas gracias a vosotros también y muchísimas gracias a vosotros por asistir.